¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a este primer podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Séptimo de Línea aquí en Puerto Montt. Quien les habla es Elizabeth Uribe y estoy junto a David Sánchez y estamos felices y nos sentimos honrados de poder estar hoy día junto a ustedes en obediencia también a la visión de nuestros pastores, el pastor Daniel González, su esposa Damaris Rosas, y también del equipo multimedia y de comunicaciones de nuestra iglesia. Me siento honrada, David. Sí, yo también, la verdad, Eli. Sí. Es una bendición, la verdad, poder ser parte de este proyecto que nace desde el equipo de multimedia y comunicaciones de la iglesia. Creo que es una excelente idea para poder hablar, tal vez salir un poco del contexto, sacarnos un poquito del terno, tal vez, entrar en un contexto más de confianza y hablar temas que nos edifican. Creo que por allá va estos podcasts. Ajá, sacar un poquito ese concepto de iglesia que tenemos los fines de semana y eso poder llevarlo al día a día. Y qué mejor que hacerlo a través de estos podcasts. Queremos hoy día profundizar un poquito. Yo sé que hay hermanos que a lo mejor nunca han escuchado esta palabra. Podríamos un poco contarles a nuestros hermanos y amigos de qué se trata esto, cuál es el origen y en qué año más o menos comienza esto de los podcasts. ¿Sabes algo, David? Sí, mira, en realidad los podcasts comienzan en su origen por ahí por la década de los 80 y muy de la mano con los programas radiales. Y eso obviamente a lo largo del tiempo va evolucionando. Y mira, hay un hito importante que es cuando Steve Jobs, que es el fundador de la empresa Apple, La manzanita. Exacto, hace un lanzamiento en una conferencia de prensa y presenta un dispositivo que dice, no sé, como si fuera un celular y que en ese entonces solo estaban los celulares como con el gusanito, el Snake. ¿Sí? Y dice, en este dispositivo voy a poder tener 1000 canciones. Y todos quedaron así como atónitos, ¿cómo a esa persona se le ocurre cómo va a ser posible? Y bueno, lo hizo posible. Y esa, digamos, como ese avance tecnológico de la practicidad de poder estar con un dispositivo muy pequeño en tamaño que lo podías conectar a tu audífono y a lo mejor en estos tiempos muertos pudieses estar escuchando algunos episodios grabados como algún podcast. Uh-huh. Y también música, que en su inicio ese era el propósito, de que tú puedas descargar música, y vino a ser como ese aparato más sofisticado de los pendrive. ¿Te acuerdas que antes existían? Yo tuve varios. O un Digman. Sí, bueno, eso estuvo antes, creo, ¿cierto? Sí, donde tú colocabas el disco. Sí, totalmente. Y después ya vinieron los pendrive y me acuerdo que tú lo conectabas también a tu audífono. Los MP3. Sí. Entonces los conectabas y podías escuchar cierta música, pero Apple siempre ha sido innovador. Sí, siempre. O sea, de hecho, mira, vaya dato perturbador, diría Luisito Comunica. Mira, Apple es una empresa tan grande que actualmente está valorada en 3 billones de pesos. O sea, eso considera, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Brasil, de México, de Argentina, o por ejemplo de España y Portugal. O sea, es una empresa sumamente grande que al hacer este lanzamiento como que revoluciona la industria. Y da pie a que podamos ahora estar haciendo programas como estos. Uh-huh. Claro, y eso fue, comenzábamos comentando de que esto comenzó en la década de los 80, pero y a raíz de la globalización. La globalización y el acceso a la internet cambió la historia de la humanidad, así como Cristo cambió un antes y un después en la historia de la humanidad y ha cambiado nuestras vidas, también el acceso a la internet vino a generar un cambio y hoy día nos permite que, estando en el extremo sur de América del Sur, nosotros aún, tú hablabas de Luisito Comunica, sí, ¿cierto? Entonces, hace un par de años atrás era impensado, por ejemplo, conocer algunos países, algunos lugares, pero hoy día, gracias a las comunicaciones, tú puedes estar desde el living de tu casa y puedes conocer las calles de ciertos países o de tu lugar. Con Google Maps, pues, hasta como simular que estás caminando en una ciudad, ver las calles, los postes, las luces, todo. Qué increíble, ¿cierto? Una locura. Bueno,
Pero hoy día contémosle a la gente entonces por qué para nosotros como iglesia es tan importante también sumarnos a esto de la tecnología, del desarrollo audiovisual, también del avance que hoy día existe, y lo hacemos en base también a lo que la palabra de Dios nos expresa. El día de hoy traemos 2 textos bíblicos de los cuales queremos contar y hablarles. Y el primero de ellos, yo sé que ustedes lo conocen porque es muy, 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 muy famoso y que se encuentra en el libro de Mateo. Aquí lo estoy buscando. Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, en la versión TLA, nos dice lo siguiente: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y también tenemos otro texto que es Romanos 10:17 y dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Wow. Lo que estamos haciendo es eso, es poder transmitir a través de un podcast que hoy día tú puedes ver a través de YouTube, pero también puedes escuchar a través de estas plataformas digitales, sí, a través de Spotify, y puedes escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Y cómo van a tener fe las personas? Sí. O cómo van a oír si no les hablamos, por ejemplo. Si no utilizamos el mensaje justamente para lo que el Señor nos mandó a hacer. O sea, en el fondo, la idea del podcast también es dar cumplimiento a su palabra y no predicar solamente a través de un púlpito, sino que también ocupar estas plataformas que están a nuestro acceso, ¿cierto? Uh-huh. Para poder hablar del Señor y que Él sea exaltado. Exacto. También se me olvidaba mencionar a los hermanos, la palabra podcast tiene relación con 2 palabras que son importantes también. La primera de ellas tiene relación con lo que mencionaba David, y es que viene de la palabra iPod, sí. ¿cierto? Y broadcast. Broadcast, sí. Y ahí viene podcast. Claro. Sí, por esa razón entonces hoy día ustedes están aquí escuchando y viendo este podcast. A ver, David, ¿qué más podemos comentarle a la gente? Teníamos un dato perturbador también, como diría Luisito. Vaya dato perturbador, ¿no? Sí, y que habla acerca de la cantidad de gente que escucha podcast regularmente. Mira, en América Latina son alrededor de 20 millones de personas que a diario escuchan podcast, y no es un dato menor. Y yo creo que estamos fomentando que ahora, tal vez en un contexto cristiano, también se sumen más adherentes a esta cifra, que creo que esto sí finalmente nos viene a traer bendición a nuestras vidas. Y además que hablábamos detrás de cámaras que hoy día esto es un tremendo beneficio, porque antiguamente quienes hacían radio, o sea, tú escuchabas un programa y no tenías la oportunidad de volver a escuchar ese programa. Entonces hoy día los podcasts dan solución a eso también, porque si tú no pudiste ver, queda disponible el podcast, en línea. Sí, o escucharlo, queda disponible. Entonces eso también es una garantía, y además te permite, por ejemplo, ir en la calle, estar en la casa. En el auto manejando, o en la micro, ponerte audífono, escuchar el podcast, mientras estás haciendo aseo, mientras estás cocinando. Exacto, y no te desvía. No te desvía. Que de pronto eso pasa con los videos. Sí, eso sí. Sí. Y que tienes que estar regularmente como pegado viendo el video. En cambio acá no es tan así. No es tan así, pero también como estamos a través de YouTube, ustedes también pueden estar tal vez en algún momento tomando intencional, exacto, con la familia. Entonces ahí ustedes instalan, no sé, su computador o lo que tengan a la mano y pueden escuchar y ver este podcast, porque necesitamos el apoyo de ustedes. Sin ustedes esto tampoco sería posible. Obedecemos a Dios y estamos aquí en obediencia a Él. La palabra de Dios dice que Él coloca en nosotros el querer como el hacer. Entonces confiamos en eso, confiamos en que lo que estamos haciendo obedece también a su voz y a su voluntad, pero también necesitamos del apoyo de nuestros hermanos. Y esto, ya, una vez que hicimos ya esta introducción, también queríamos contémosles a nuestros hermanos y a quienes nos ven, que no vamos a estar siempre nosotros dos conversando. Para nada.
no vamos a ser los protagonistas principales de esto, sino que todo lo contrario. La idea es que nosotros podamos ser inclusive unos actores secundarios y que los protagonistas principales sean los hermanos y nuestros invitados, que la idea es que podamos tratar diferentes temas que sean de interés para cada uno de nosotros y que nosotros ahí podamos instaurar una conversación, un diálogo tal vez más coloquial, no tan formal a lo que estamos acostumbrados. Sí, y allí entonces es donde vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes. ¿Por qué? Porque necesitamos que también ustedes vayan colocando en los comentarios algún tema de su interés. De pronto hay ciertos temas que por un contexto de iglesia o por falta de tiempo no los podemos hablar, pero este espacio está también disponible para tratar ciertos temas. Y se ha creado para eso, en el fondo. Exacto. Tal vez no somos los expertos en muchas materias, pero siempre tratamos de hacer las cosas con humildad. Y para el Señor. Exacto. Y buscando también información. También hoy día el acceso a Internet nos ayuda muchísimo, y alguien que de pronto no maneja ciertas disciplinas, con solo poder estudiar, eso ya te hace de pronto un experto. No un experto, pero alguien que puede dominar ciertos materia, temas. Sí. Bueno, y ahora entonces podríamos entrar a profundizar. Traíamos un tema que hoy día no es menor. Hace un par de días atrás, nuestros amigos de Juventud en Línea, o de Juve en Línea, subían una cápsula, un pequeño video donde hablaban acerca de las redes sociales. Sí, bueno, estábamos profundizando con dos jóvenes, en particular Pía y Camilo, en relación a si es que nos sentíamos atrapados en las redes sociales. Y claro, creo que era como prácticamente un consenso el que efectivamente estamos atrapados. O sea, los algoritmos de las redes sociales, ya sea de Facebook, Instagram o TikTok, están diseñadas para buscar y presentarte las cosas que regularmente a ti te gustan. Si te gustan las bicicletas, te van a aparecer bicicletas. Si te gusta, no sé, al color rosado, te van a aparecer cosas rosadas. Así sucesivamente. Entonces, están diseñadas para que tú, al ingresar a la aplicación, puedas consumir mucho tiempo. Y en el fondo, es como malgastar o desperdiciar tu tiempo, que puedes utilizarlo para cosas que realmente nos edifican. Entonces, se trataba un poquito de eso. Yo creo que, en el fondo, este tipo de programas que van a estar insertas en la red social vienen a contrarrestar un poco eso, que a lo mejor puedas tener disponible un material que nos edifique. Exacto. Entre tanta información dañina, tóxica, poder tener un espacio y un lugar donde poder hablar temas que, como tú dices, nos hagan bien. Exacto. A nuestro espíritu. De eso queremos hablar, y queríamos profundizar un poquito acerca de eso mismo, de qué hoy día estamos llenando nuestras vidas, qué es lo que hoy día está ocupando un lugar en tu corazón, y donde de pronto has dejado a Dios de lado. Porque seamos sinceros, aunque quisiéramos de pronto que Dios esté siempre en el primer lugar, tenemos tantos distractores, tantas cosas que quitan nuestra atención de Dios, que de pronto se nos hace difícil. Claro, y es como que no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Entonces queríamos hablar un poco de eso. David, ¿tú sabes algo de lo que es la simbiosis? Sí, bueno, otro dato perturbador. No, mira, la simbiosis, que bueno, siempre me ha gustado mucho la biología. Y la simbiosis es una interacción biológica entre dos especies, obviamente diferentes, pero la ventaja que tiene esto, me sale como Lindorfo, membrillo. Muy bien. Esta interacción biológica entre estas ambas especies viene a traer beneficios para ambas. Entonces, por ejemplo, tenemos un elefante en África que de pronto le crecen larvas en la espalda, entonces con su trompa ni con sus patas no puede limpiarse. Entonces las aves posan en su espalda y se comen estos microorganismos, y por otro lado el elefante le ofrece protección a las aves, y las aves por su parte, ¿cierto?, se ven beneficiadas con alimento. Entonces ambos se ven beneficiados de un mismo contexto, digamos, o situación. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que vamos a mencionar más adelante ahora, lo que nos tiene ahí Jeremías. Sí, cuando hablabas acerca de la comparación entre el elefante y el ave,
también se me viene un ejemplo que es mucho más práctico y más cercano y que tiene que ver de pronto con el colibrí y con la flor. Ah, ¿la polinización, dices tú? Exacto. O con la misma abeja. Ah, claro. Con el contacto que tiene con las flores y cómo ambos se benefician, Claro. y no solo ellos, sino que todo el ecosistema, Sí, todos los seres vivos se ven es más beneficiados. profundo, yo creo que ese Sí. ejemplo, porque estos animales se alimentan del néctar, pero además en ese proceso, el polen lo esparcen para ayudar a la polinización y que podamos tener disponible fruta, entre otras cosas, que inclusive nos benefician a nosotros. Entonces es como una simbiosis mucho más amplia, creo yo. Yo creo que esa comparación la podríamos asociar con Dios, ¿cierto? De cómo nuestra relación con Dios, de cómo el involucrarnos con Él no solo nos beneficia a nosotros, sino que también puede involucrar nuestro entorno. Exacto. Y creo que eso es una realidad. Sí. Yo pensaba en eso igual, Eli. No sé si compartes la misma idea, pero en esta simbiosis, que a lo mejor no sé si es tan simbiosis con Dios, porque Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios, vaya que cambia mi vida. Sí. Entonces creo que es como una simbiosis tal vez asimétrica, porque Dios, digamos, nos beneficia a nosotros, pero digamos, como dice el pastor Daniel, Dios no necesita una ayudadita de nosotros. Exacto. Él sigue siendo Dios en esencia, con nosotros o sin nosotros. Si nosotros nos alejamos, en el fondo los únicos perjudicados somos nosotros. Sí, tienes razón. Bueno, y de eso también tiene que ver un poco de este beneficio, o de cómo nosotros nos beneficiamos de Dios, y también de cómo Dios nos creó. Es importante conocer cómo Dios nos ha formado. Y el libro de Jeremías, bueno, nos habla en el capítulo 2, versículo 13. Bueno, ahí Jeremías le está hablando duramente al pueblo por dos cosas que... Pura leña. Sí, pura leña. Como los días domingos, no. En la escuela dominical. Sí, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El libro de Eclesiastés nos habla acerca de que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Y eso también me hace un poco enlazar nuestra vida con esta palabra también. Y es que nosotros somos unas cisternas vacías, y así está la humanidad sin Dios. Sí, vacía. Vacía. O sea, no le encuentra el sentido a la vida, se sienten solos. Nada, de verdad que todo pierde el sentido cuando Dios no está en tu vida. Y eso es porque fuimos diseñados para ser llenos por Él, por esa fuente de agua viva que solo puede Él darnos a nosotros. ¿Sabes qué? Mientras estabas hablando me acordaba de un proverbio, no recuerdo cómo es textual, pero hay un proverbio que desde que lo leí la primera vez me marcó mucho, y habla de que hay algunos que piensan que son ricos y en realidad son pobres, y hay otros que piensan que son pobres pero en realidad lo tienen todo, son ricos. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que acabas de contar. A lo mejor tal vez nos puedan faltar cosas económicamente, que a lo mejor cualquiera podría decir que estamos pobres, pero en realidad tal vez la cisterna está llena. Y yo creo que ahí es como esa riqueza que encuentras en la palabra, de que no importa, digamos, la situación económica que a lo mejor estés pasando, diría la doctora Apolo, pero estar llenos del Señor. Creo que eso como que me reconforta. Y también eso nos hace pensar es importante las prioridades también, porque a raíz de lo que tú estás hablando me acordaba de una situación que me tocó vivir en la semana. No quiero ser autorreferente ni nada, pero en este tiempo el Señor me permite estar en casa al cuidado de mi hijo, pero de pronto cuando has tenido un estilo de vida donde siempre has trabajado, de pronto te cuesta un poco no contar con ciertos recursos, sobre todo las mujeres, y sobre todo en estos días, en estos días donde además los comercios han estado allí por todas partes ofreciéndote tantas cosas. Totalmente. Y entonces pensaba en eso, porque de pronto tendemos a afligirnos, pero después el Señor rapidito nos hace pensar... Y entrar en razón. Exacto. En todas las cosas buenas que podemos ganar, en este caso, en mi caso personal, obedeciendo a Dios en este tiempo de estar con mi hijo. La semana pasada hubieron temporales acá en el sur y
las clases fueron suspendidas. Entonces yo me di el lujo de poder levantarme a las 11 de la mañana, claro, y estar con él. Y de pronto yo estaba tomando desayuno y decía, gracias Señor. ¿Por qué? Porque mi dicha no es la misma dicha o no es la misma situación que están viviendo hoy día muchas mamás, que para ellas el que los hijos no tengan clases es un conflicto. Entonces allí el Señor siempre nos trae a la memoria lo bueno que es Él y lo que nosotros ganamos cuando estamos en Él. Entonces allí esas cosas que de pronto quieren como perturbarnos, rapidito el Señor se encarga como de sacarlas de lado, porque son obstáculos en verdad, y nos hace entrar en razón y volver hacia Él. Entonces, volvamos a lo que decía Jeremías. 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad. O sea, dice, ustedes teniendo el libre albedrío de poder decidir, ustedes intencionalmente deciden dejarme. Uh-huh. Y además dice que... cavaron para sí cisterna. Entonces, otra vez intencionalmente me dejan, comienzan a cavar cisternas, pensando que iban a estar llenas y que eso los iba a reconfortar, y los iba a tener como en un estado como de... no sé cómo decirlo. De plenitud. De plenitud, sí. Yo creo que esa palabra es correcta. Pero finalmente los tiene vacíos. Uh-huh. Y yo creo que eso también aplica a veces para las relaciones interpersonales que nosotros tenemos en nuestro día a día. O sea, ya sea que vayas al liceo, al colegio, al trabajo, a la universidad o por la calle, con quién tú te relacionas como para llenar este vacío que de pronto hay. Uh-huh. Yo creo que como que te deja una gran enseñanza. Yo creo que en nuestro día a día muchas veces nos llenamos de cosas que para nada nos edifican, con todo tipo de conversaciones a veces, música, yo creo que eso igual influye mucho. Muchísimo. Y cuál es la importancia de estar conectados con Él y dejarnos llenar o ser llenos por Él. Uh-huh. Sí, qué interesante lo que nos comentas. Y a raíz de esto, ahora quiero hacerte un par de preguntas. Se viene la parte más intensa del programa. Sí. Y aquí, obviamente, nosotros entendemos que hay preguntas que a lo mejor no vas a responder. Mira, pasapalabra. Pero la idea es que también los hermanos y quienes nos ven también puedan conocer un poco más de ti. Y también, si quieren hacerse la pregunta en casa, exacto, también la pueden hacer. Un autoanálisis. ¿Qué tanto te afecta lo que los demás dicen de ti? Mira, yo creo que a lo largo del tiempo, como que hay algunas cosas que ya me resbalan un poco. Entonces intento centrarme en algo y si hay algo que no me edifica, en realidad como que intento dejarlo pasar. Pero a veces estas cosas como acumulativas, a la larga igual te hacen daño. Uh-huh. Y cada vez que, no sé, dicen algo de mí o piensan, a veces erradamente, uh-huh. Solo a veces oro y le digo al Señor que Él se encargue. Entonces, en el fondo es como sacarme una mochila y pasársela al Señor y decirle, mira, yo no puedo con esto, pero claro. se lo dejo a usted. Claro, muy bien. ¿Quién es la primera persona que llamas cuando te sucede algo? Yo creo que son mis papás. Regularmente cuando me han pasado cosas buenas o malas, uh-huh. Los primeros llamados son a ellos. Pero debo decir también que siempre está el Señor presente. Uh-huh. No sé, no recuerdo alguna vez en el que me haya pasado algo así como muy grave, muy fuerte, y que no haya orado, tal vez no, digamos, físicamente, estar arrodillado y qué sé yo, claro. pero sí en el corazón. Pero sí en el corazón y decirle, Señor, necesito tu ayuda, me pasa esto, estoy afligido, no sé, o estoy muy feliz, gracias por esto, siempre está presente. En primer lugar, entonces, Él, ¿cierto? Sí, porque pasa de pronto que cuando estás en una situación, por ejemplo, de mucho estrés, de pronto cuando comunicas eso, en este caso a tus papás, que por lo demás viven acá, no viven acá. No, son cercanos a Los Ángeles, son como a 23, 25 kilómetros de Los Ángeles, uh-huh. Pertenece a la comuna de Negrete, no sé si alguien lo conocerá. Negrete, pero, sí. Polo Negrete. Mira, queda como entre Angol y Los Ángeles más o menos, en una localidad que se llama Villa Coihue. De ahí son mis papás. Y de ahí me crié también. Ah, perfecto.
Entonces, con mayor razón, o sea, como es difícil llamar al papá, no sé, me pasó esto, me quedé fuera de la casa. De pronto hay cosas que no, que uno omite, ¿cierto? Que no las cuenta, pero las cosas importantes, claro, se las hace saber. Sí, o situaciones de estrés. Mira, algo tan simple como a veces cuando estaba en la universidad, iba a un certamen súper difícil y, bueno, yo creo que esta es la clásica de todos los cristianos universitarios, así como, señores, soy yo de nuevo, ayúdame en esta, por favor. Yo creo que no soy capaz de dar la prueba, pero dame la inteligencia para poder rendir. Ajá. Sí. Bueno, pero estudiaste, pero hay que estudiar también. Eso, sí, porque si no ahí los jóvenes van a tender a confundirse y no van a estudiar pensando que de alguna manera Dios actúa como esa varita mágica. Y no, también hay que poner de nuestra parte. Exacto, sí. Otra pregunta que tengo acá. Cuando te levantas, ¿a quién acudes primero? ¿A tu celular o a Dios? Mira, yo soy de esas personas que dejo, yo creo que unas 5 o 6 alarmas más o menos. ¿Ya? Y ya como que, no sé, mi ser sabe dónde está sonando, entonces como que con los ojos apagados lo apago ya, solo. Automático. Sí, automático. Y ya después voy viendo la hora, más o menos como para despertar y ya entrar a la ducha y qué sé yo. Entonces, en ese sentido, tal vez el teléfono. Claro. Pero igual desde que me levanto le digo, Señor, acompáñame en este nuevo día, qué sé yo, mientras voy al baño, qué sé yo, la ducha y todo. Entonces, existe esa comunicación. Es como una mixtura tal vez, pero siempre está el Señor presente. Bueno, y además que yo también te lo comentaba, también dejo muchas alarmas porque me cuesta mucho levantarme, pero además porque despierto como con mucho sueño, como muy atontada, me siento en la cama, me demoro mucho rato en hacer cosas que debiesen ocupar muy poco tiempo. Y eso es porque estoy todavía dormida, entonces de pronto tiendo a ver el celular porque genera una adicción, el celular que... Como un switch. Sí, como que en un minuto, sí, estoy viendo borroso y ya en un minuto veo todo con claridad. Entonces me permite despertar. Pero obviamente siempre diciéndole gracias Señor por este nuevo día. Pero sí, en ese sentido también me pasa con el celular, que recurro al celular. Porque sin el celular, sin la alarma, claro, no despierto. Sí, no, yo creo que tampoco. Es cierto. Ya. A ver, ¿alguna otra pregunta? La última ya. Cuando una persona no cumple tus expectativas, ¿te sientes atacado o vulnerado? Cuando no cumple mis expectativas. Cuando de repente fallan. Pongámonos en esa situación. Mira, ¿sabes qué? Más que atacado, yo creo que es decepcionado. Bueno, igual tampoco intento no hacerme tantas expectativas a veces de algunas personas, pero sí me ha pasado. Y yo creo que eso, yo creo que es sentirme decepcionado más que atacado, porque en realidad creo que primero el daño primero se lo hacen ellos. Entonces, yo creo que es eso, yo creo que es sentirme más decepcionado que otra cosa. ¿Pero das nuevas oportunidades? Depende del contexto. Ok, sí. Pero si alguien, un amigo. Claro, si es un amigo de verdad y se equivoca, en ese caso no hay ningún problema. Okay. Pero también intento discriminar. No sé, supongamos... es algo que, una relación con una persona que a lo mejor no me edifica, y de pronto le oro al Señor y le pregunto si en verdad tengo que proseguir en esto, y el Señor me dice definitivamente, aléjate de ahí, me corto de raíz y ya. Sí. Y así de fácil. Así de drástico. Oh. Sí. Wow. A mí me cuesta un poco más. Sí, me doy varios porrazos. No, yo no. Si el Señor me dice no, yo ya hasta aquí no. Wow. Muy bien. Hermanos, amigos, hemos estado conversando para aquellos que a lo mejor se están recién sumando a través de la transmisión en YouTube. Ustedes pueden vernos en Iglesia Séptimo de Línea. Allí van a subir, cada semana o en cada momento que hagamos podcast, estos van a ser subidos a esa plataforma en YouTube y en también en Spotify, donde ahí nos van a poder escuchar. Pero estamos hablando hoy día acerca de las cosas que llenan nuestras vidas. ¿Qué es lo que está ocupando el podium
del primer lugar de nuestro corazón. Hablábamos acerca de que en los podium solo puede haber un primer lugar, luego está el segundo y el tercer lugar, pero no pueden haber dos personas en un podium. Y en este caso o es Dios, o es una situación, o es un objeto, o es una persona, y que contrariamente a la simbiosis, que es un tema que estuvimos también abordando, no son personas que nos suman, sino que más bien es todo lo contrario, nos alejan de Dios, del propósito. Vienen a restar propósito. Cosas a nuestra vida. Exacto, y hacen que nuestra carrera sea un poco más lenta, ¿cierto? Porque finalmente nos alejan del Señor, entonces en vez de estar ganando este terreno y sumando una relación productiva, podríamos decir, con el Señor que nos trae beneficio, es todo lo contrario, es como autolacerarnos, es como autoinfligirnos un daño. ¿Sabes qué? Se me ocurrió una pregunta que no estaba en el libreto, ya que me hiciste varias preguntas, y creo que también la puedo compartir con aquellos que nos están escuchando y viendo. Aquí ya no me puse más metodista pentecostal. ¿Cómo está tu cisterna, Eli? Bueno, la verdad, mi cisterna está... Busco cada día que sea llenada por el Señor. Busco que Él sea mi prioridad. De pronto me equivoco. En el día a veces nos deslizamos, pero siempre al terminar mi día trato siempre de estar en paz con Dios, de que todas aquellas cosas que de pronto el Espíritu Santo me hizo sentir que me estaban alejando de Dios, trato de, pido perdón y vuelvo de nuevo, y Él viene y nos llena, porque Él es así. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él es amoroso, Él es bondadoso y nos llena de esa fuente de agua viva que solo proviene de Dios y que fluye a través de Jesucristo también, su Hijo. Así es que sí, puedo decir que mi cisterna está siendo llenada por el Señor. Qué lindo, Eli. Mira, yo creo que eso igual tiene que ver con la palabra, porque ahí si bien dice que si bien me dejaron intencionalmente se alejaron para no ser llenos de mí, yo creo que lo que tú comentas igual tiene que ver con algo intencional, de tú intencionalmente querer buscar al Señor y intencionalmente dejarlo en el primer lugar de tu vida. Creo que es como la receta, por decirlo de alguna forma, para poder estar con esta cisterna llena del Señor. Y llena del Señor. Y a raíz de eso también, cuando Dios no es quien llena nuestra vida y dependemos de cualquier cosa en la que encontramos seguridad, terminamos cavando para nosotros mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso también me ha pasado en algún momento, cuando de pronto me enfoco en cosas que no tienen que ver con Dios y pongo más atención en otras cosas, entonces ciertas cosas que yo creía que podían traerme satisfacción, no las traen. Y eso les va a pasar a todos aquellos que busquen llenar sus vidas de todo lo que no sea Dios. Entonces, si Dios no llena nuestra vida, siempre se van a sentir vacíos, algo les va a faltar. Sí. Dios, siempre lo digo, Dios es esa pieza de nuestro rompecabezas, de nuestra vida, es esa pieza faltante. Hasta que Dios llega a nuestra vida, entonces nuestra vida es completa. Sin Él siempre nos va a faltar algo. Sí, siempre. Me hacías acordar que una de las características del agua, que es como lo que tenemos acá, bueno, los que están escuchando el Spotify no lo van a ver, pero los que están viendo las cámaras sí. Quería tomar un vaso, pero no. Y el agua toma la forma del recipiente que lo contiene. Y con nosotros pasa lo mismo, el Señor nos llena y llena todos los espacios, no hay borde que quede vacío. Cuando el Señor dice que Él nos llena y estas cisternas van a ser llenas, es que ningún espacio de esa cisterna va a quedar con un espacio vacío y te vas a sentir lleno, digamos, en su plenitud. Yo creo que eso es como lo lindo. Lo lindo, sí. Qué bello. Bueno, ya se nos ha ido pasando el tiempo. Sí, yo creo que estamos en la hora. Sí. Las que están haciendo el aseo ya están terminando de hacer el aseo, yo creo. Las que se estaban duchando. Yo creo que ya terminaron de ducharse. Les doy un tips para aquellas que de pronto, o aquellos que de pronto se quejan de no tener tiempo. Lo que yo hago para optimizar mis tiempos es que mientras estoy en la ducha, estoy escuchando una predicación, estoy escuchando música. Entonces, te invitamos a que puedas perfectamente estar escuchando este podcast.
Y ahí vas a estar, ahí vas a escuchar a la Eli y a David como si estuviesen cerca, muy cerca. Sí. Sí, pero queremos agradecerles su preferencia, el que se hayan mantenido hasta, no sé cuánto tiempo hemos estado hablando. No sé, yo creo que habrán sido más de 20 minutos, media hora, aprox. No creo. sé, es que aquí uno pierde la Pasa noción. volando. Sí, el tiempo... Sí, como dicen por ahí, pásale a un cristiano un micrófono y se le va a ir una hora completa. Exacto. Queremos pedirles por favor que puedan compartir este podcast, que a partir de ahora ustedes puedan sumarse a este proyecto, que puedan darle me gusta a todas las publicaciones que se puedan. Si que les gustó mucho. Exacto, me encanta, sí. Una reacción, hoy día reaccionamos, ya no escribimos, sino que reaccionamos. Puedan estar por favor compartiendo este podcast. Me imagino que va a estar también en Instagram, en el Instagram de la Iglesia Metodista, Iglesia Séptimo de Línea, perdón, se me olvida. Iglesia Séptimo de Línea, entonces ahí ustedes van a poder ver algún extracto de lo que es este podcast y todos los que se nos van a venir. Temáticas. Si ustedes tienen algún tema del cual les gustaría profundizar, por favor, déjenos sus comentarios, sus saludos, cualquier comentario. Sí, o ¿sí? Algo constructivo que a lo mejor nos pueda ayudar a ir mejorando el programa y tratar temas que sean de interés para todos. Exacto. Que sean transversales también y que nos ayuden en nuestro día a día. Sí. El título del podcast todavía está como ahí. Sí, yo creo que lo vamos a dejar de sorpresa. Sí. Tal vez para el siguiente programa vamos a comunicar oficialmente con redoble de tambores y todo el nombre oficial de este podcast. Sí, así es que los invitamos también a que puedan estar orando por este proyecto y que se puedan estar involucrando a través de esta forma que hoy día ustedes pueden hacer de compartir nuestras publicaciones y nuestros audios también, ¿cierto? Así es. Sí, así es que ya nos estamos despidiendo, agradecida de haber estado junto a ustedes, de haber podido pasar un tiempo también contigo, David, con todo el equipo que está detrás de todo esto. O sea, ustedes no se imaginan, Dios ha sido bueno. Él hoy día nos da no solo su amor, que es lo más importante, sino que también nos ha bendecido. Y hoy día con esa bendición también podemos salir a través de las pantallas, no solo con una cámara, sino con varias cámaras. Y eso es todo gracias a Dios. Sí, es dar por gracia lo que por gracia tal vez recibimos. Exacto, sí, así es que también saludamos a todos los chiquillos ahí que están detrás de multimedia, de sonido. Son secos, la verdad. Sí. Y nos tienen harta paciencia. Sí, totalmente. Sí. Así es que ya nos estamos despidiendo. Deseamos que este podcast haya sido de bendición para sus vidas. Y no sé si quieres comentar algo más, David. No, pero nada, la verdad es que yo igual súper contento, Eli, de participar en este primer capítulo contigo. Y espero, la verdad, que sea, primero, de mucha bendición para mí, para ti también, y para cada una de las personas que nos va a escuchar. Entonces, ya estamos listos, nos vamos despidiendo, que Dios les bendiga, y nos vemos en un próximo podcast, si así Dios lo permite. Chao, chao. Chao, chao.